Muy buenos días, amados hermanos. Es para mí un gozo poder compartir la palabra de Dios en este domingo 24 de mayo, en la escuela dominical. Hemos estado estudiando el libro a los Gálatas. El domingo pasado estuvimos viendo Gálatas 5, ahora vamos a ver Gálatas capítulo 6. Así que yo quisiera que usted buscara su Biblia y su libro, si lo tiene. Vamos a estar viendo la lección 13, que tiene como título Instrucciones para la vida cristiana. Tremendo tema, tremendo título que nosotros debemos prestar atención, porque Dios tiene propósito al presentarnos en esta oportunidad, en este tiempo de pandemia, este tema tan importante. El verso clave se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu compasión, tu fidelidad y tu provisión. Te damos gracias por tu palabra. Tú dijiste en tu oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados en la palabra. Háblanos, Señor, santifícanos y que salgamos edificados en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Busque su Biblia y su libro y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 6. Interesante que hablando de instrucciones para la vida cristiana, nosotros notamos que a menudo se dice que los cristianos, se le dice a los cristianos, que cada uno debe concentrarse en sus propias deficiencias y no estar buscando en los pecados de los demás, especialmente miembros de la iglesia. Sin embargo, en este libro, en este capítulo 6 de Gálatas, el apóstol está tratando de que nosotros entendamos que venir a Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es algo que importa sumamente cuando nosotros somos parte del cuerpo. De manera que nosotros estemos preparados no solamente a vivir la vida cristiana dentro del cuerpo, pero ser copartícipe con el cuerpo de Cristo en situaciones como la que implica ayudar a hermanos que han tenido problemas de pecado. La palabra de Dios nos dice que los creyentes estamos sujetos a situaciones que quizá nosotros no sabíamos, pero lo vamos descubriendo en la medida en que nosotros vamos madurando en nuestra relación con el Señor. El deseo de vivir, de servir a los demás, no deriva de seguir el legalismo, como Pablo estaba enseñando, que era lo que decían los judaizantes, sino de experimentar la gracia salvadora, ser nueva criatura en Cristo. Eso nos da la oportunidad. Es interesante que en esta carta, al igual que muchas cartas, Pablo usó una persona que se llama amanuenses, es un escritor, es un escriba. Él dictaba la carta, pero la mayoría de las cartas, él también decía algunas veces, esto lo hago de mi puño y letra, para que uno entendiera que eso no fue dictado, sino que él se había envuelto en la escritura de la carta. Y eso va a pasar en este capítulo 6, especialmente en el versículo 11 en adelante, donde Pablo entiende o nos da a entender que él escribió, y dice con letras grandes, quizás haciendo referencia al problema que tenía con relación quizá al problema ocular que tenía. Ustedes se acuerdan en 2 Corintios capítulo 12, donde dice que él oró muchas veces para que Dios le quitara ese aguijón. Y muchos creen que el aguijón era la ceguera, o sea, tenía problemas de visión, tenía quizá catarata, en ese tiempo no se conocía así, no sé. Pero de todas maneras, nosotros vemos que él, en esta oportunidad, él escribe parte de este capítulo 6 de su puño y letra. Es importante que nosotros
veamos el bosquejo de la lección, vamos a ver 3 partes acerca de llevar la carga de otros, y vamos a ver 2 temas bajo subtemas bajo ese tema, y uno es restaurando al pecador y mirarse al espejo. El otro tema que vamos a estar viendo es perseverar en hacer el bien, Gálatas 6, 7 al 10, y vamos a ver 2 subtemas, sembrar y cosechar, y hacer el bien a todos. El tercer tema es gloria en la cruz, Gálatas 6, 11, 18, y entonces vamos a ver 2 subtemas hablando de los maestros hipócritas y falsos, Gálatas 6, 11, 13, y gloriarse en la cruz, en Gálatas 6, 14 al 18. Si yo afirmara, hermanos, solamente yo y yo, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensarían ustedes de mí cuando oyeran esas palabras salir de mi boca? ¿Qué les diría de mi madurez espiritual y de mi relación con Dios? Ese yoísmo, ese que pensar que todo gira alrededor de mí, probablemente es un problema espiritual, y nosotros tenemos que entender que en la medida que nosotros vamos madurando en el Señor, nosotros vamos dejando atrás muchas mañas espirituales, muchos problemas que teníamos. ¿Acaso nosotros como cristianos no debemos ocuparnos de nuestros propios asuntos e incluso cuidar nuestra propia vida espiritual? Es bien cierto que la Biblia nos dice que cuidemos nuestros propios asuntos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos en nuestra propia vida espiritual. Pero no es menos cierto que nos manda a cuidar a otros creyentes que han caído en pecado. Entonces no es simplemente aceptar a Cristo y ser parte del cuerpo, pero ¿qué hacemos con los otros miembros del cuerpo que caen heridos por cuestiones pecaminosas? Esta lección empieza dándonos instrucciones para ayudar a los creyentes que han caído en pecado, y la misma continuando a vivir para Dios y procurar el bien de todo miembro de la familia de Dios. Claro, este principio no debe detenernos a ayudar a cualquier persona, creyente o no creyente, que nos pida ayuda. Pero en términos de creyentes que han tenido problemas espirituales, nosotros estamos llamados a darle la mano. En otras palabras, somos llamados a responder en amor a los que han caído en faltas pecaminosas en el cuerpo. Esto nos recuerda que somos miembros de una comunidad restauradora. En 1 Corintios 10, 12, claramente la palabra dice: el que cree estar firme, mire que no caiga, dando a entender que cualquiera de nosotros, por descuido espiritual, puede caer en pecado. Claro, la función del Espíritu Santo es hacernos entender que cuando estamos en pecado debemos arrepentirnos. Hay situaciones donde usted o yo pecamos y inmediatamente el Espíritu Santo nos llama la atención y nos dice: llega el tiempo de la confesión, arrepentimiento y confesión. Este versículo nos dice que nosotros debemos tener cuidado, porque podríamos también caer igual que la otra persona. Es cuestión de tiempo para algunos, simplemente que el enemigo en esta lucha espiritual se concentra en algunos miembros, y entonces quizás se olvida de otros, pero si esos miembros caen, nosotros estamos ahí para darle la mano. En la clase del domingo pasado aprendimos que todos hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y hemos iniciado la misma carrera de resistencia. Nosotros no estamos en esta carrera espiritual compitiendo los unos con los otros, tratando de mostrarnos unos con los otros quién es más espiritual, o quién sabe más Biblia, o quién sabe más del Señor, o quién ora más, o quién ayuna más. Ese no es el propósito. El propósito es que nosotros, en esta carrera, nosotros podamos ayudar a aquellos que por alguna razón se detienen. Vi una foto de una carrera de corredoras, que una de ellas tuvo un problema y todos los corredores se pararon. Y esa foto habla del significado de identificarse con otros que tienen problemas.
Quizás los que iban al frente, se pararon también. Quizás ellos pudieron aprovechar esa oportunidad para avanzar en lo que otro estaba herido. Pero no es el propósito. El propósito de Dios es que nosotros sirvamos juntos al Señor. El primer tema que vamos a ver es llevar la carga de otros, esas cargas. Gálatas 6:1-6 nos recuerda eso. Dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle como espirituales y con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado y caigas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tenga gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su carga. Y el que es enseñado en la palabra, comunique, haga copartícipe de toda buena obra a aquellos que le instruyen. Eso es parte de la palabra de Dios. Vamos a ver el tema restaurar al pecador. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando un creyente cae en pecado? Estos dos versículos nos ayudan a encontrar la respuesta. En el versículo 1, Pablo nos exhorta a actuar como entes espirituales. Ustedes son espirituales. Somos espirituales. No estamos llamados a pisar, a criticar, sino a restaurar con mansedumbre, ya que todo creyente es vulnerable ante los ataques del enemigo. La misma palabra en 1 Corintios 10:12 nos recuerda: el que cree estar firme, mire que no caiga. No olvidemos que todos empezamos la carrera espiritual que vimos en Gálatas 5 en diferentes etapas de nuestra vida. Por lo tanto, todos los creyentes nos encontramos en situaciones de madurez diferentes. Usted no puede esperar que una persona que acaba de aceptar a Cristo sea un cristiano maduro, como usted, tal vez. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La palabra nos llama a tratar con madurez a nuestros hermanos. El versículo 2 nos llama a cumplir el resumen de la ley. Juan 13:34-35, amando a los hermanos, sobrellevando las cargas de los demás que son más débiles. Nada dice de los cristianos maduros que supuestamente no son tentados. Al contrario, deben cuidarse más, pues van a ser blancos del enemigo. En un ejército, los soldados quieren matar a los líderes, al general, a los que dan las órdenes. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener a nuestros hermanos en liderazgo constantemente delante del trono de la gracia, para que no caigan cuando vengan esas tentaciones. Eso es lo que pasa en una guerra. La palabra de Dios en Juan 13:34, el mismo Señor nos dice: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Nuevo. Ese mandamiento de amarse está desde el Antiguo Testamento muchas veces. Pero ¿cómo es nuevo? Porque en el nuevo pacto nosotros estamos llamados a amar en una dimensión diferente. Porque ya el Señor nos ha librado de la esclavitud de la ley y vivimos bajo la gracia. Por lo tanto, este mandamiento nuevo es en esta nueva dimensión del nuevo pacto que hemos firmado con el Señor. No es nuevo, pero en la vida cristiana usted tiene que amar de manera diferente. Como usted amaba, está bien, pero usted tiene que amar ahora a sus hermanos como Cristo nos amó, de manera sacrificial. ¿Alguna pregunta, aplicación? ¿Qué se puede hacer si el creyente en pecado rechaza cualquier ayuda? ¿Qué acciones deben evitar los demás cristianos? Bueno, ¿qué pasa cuando un hermano no recibe ayuda? Eso es un problema, porque parte del nuevo nacimiento es la sumisión.
es someterse a las autoridades. Por lo tanto, un creyente que no recibe ayuda es un creyente que tiene que ser enfrentado con la palabra y entonces llamarlo a tomar decisiones que tienen que ver, dependiendo de la naturaleza del pecado, ¿verdad?, que tiene que ver con un cambio de actitud. Acciones no es pisotearlo, no es ponerlo en un lugar donde señalamos que allí está sentado uno que está en disciplina porque no se sujetó. Ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es restaurarlo en mansedumbre, con amor. Eso es una comunidad restauradora. Eso es lo que somos nosotros. La restauración. Ese es el principio del Evangelio. ¿Cuál es el objetivo de la restauración que se describe en Gálatas 6, 1 y 2? ¿Cómo pueden los cristianos saber si sus acciones ayudan a alguien a avanzar en su meta? Bueno, nosotros tenemos que ayudar a la persona. Es muy fácil señalar, es muy fácil apuntar con el dedo. Alguien decía que cuando uno apunta con un dedo hay tres que van hacia uno, dando a entender que nosotros muchas veces tendemos a desconocer la viga que hay en nuestro ojo. Y entonces la pajita que está en el ojo del hermano la señalamos, mostrando mucha falta de amor. Tenemos que en amor corregir, en amor restaurar. Segundo, mirarse en el espejo. En Gálatas 6, dice: porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, comparta toda cosa buena con aquellos que los instruyen. El versículo 3, nadie en el cuerpo de Cristo es exento de cometer errores y tener que ser corregidos y ayudados o ser restaurados. Hay muchos líderes de ministerio que han caído y hoy viven vidas restauradas. El hermano Jimmy Swaggart fue un hombre que fue restaurado, cayó, le fue difícil aceptar eso, pero confesó. Y entonces hoy tiene un ministerio de mucho poder, lo que quiere decir que la restauración puede llevar a la persona a avanzar en su vida cristiana. Lo contrario es engañarnos. El engaño es una percepción ilusoria de uno mismo, es creer que nosotros somos superiores a otros, especialmente en cuestiones espirituales. Ya lo había expresado Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, dice de no tener un concepto más alto de uno que el que uno debe tener, sino pensar de nosotros con cordura. O sea, muchas veces nosotros pensamos de nosotros mejor que como pensamos del otro. Nosotros muchas veces aceptamos el pecado en nuestra vida, pero no lo aceptamos en la vida de otro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si nos creemos demasiado, mostramos arrogancia, falta de amor, falta de bondad hacia los demás, que es algo que Dios no quiere que pase en nosotros. Por eso Él dice: amaos los unos a los otros. Tú te amas, ama a los otros. Si tú quieres lo mejor para ti, tienes que querer lo mejor para el hermano. El versículo 4 dice: por eso debemos examinarnos espiritualmente y arrepentirnos y volver a Dios. Es lo que dice Lamentaciones 3:30 al 32. Examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Entonces, el principio bíblico es el mismo principio que cuando estamos tomando la cena del Señor. Es que nos examinamos y tomamos. No examinarse para mantenerse en pecado y tomar la cena del Señor mantiene a persona enferma. Nosotros estamos llamados a examinarnos, dice la palabra, y participar así de los elementos de la Santa Cena. Lo mismo pasa aquí. Nos examinamos, nos arrepentimos y volvemos a Jehová. Lo que Jeremías en sus Lamentaciones recomienda es ir al fondo de nuestro corazón y ver si hay algo que no agrada a Dios y volvernos al Salvador que murió en la cruz por nosotros. Los versículos 5 y 6 es nuestra responsabilidad ante Dios entender e importarnos la vida espiritual de otros creyentes en nuestra congregación, en el cuerpo de Cristo. Claro, su carga no es mi carga, aunque debo ayudarlo
siendo sensible ante sus luchas y orar por la persona. Usted conoce muchas personas, muchos cristianos inmaduros, yo conozco un montón. No que yo sea superior a ellos, pero quizás al conocer un poco la palabra y los años que tengo en el Señor, he podido aprender a caminar de manera victoriosa. En muchos casos, en otras fallo, en otras caigo, pero el Señor siempre me ha dado la mano. Estamos llamados a mostrar la misma misericordia que tenemos hacia nosotros, de perdonarnos hacia nuestros hermanos, que Dios ha mostrado hacia nosotros como creyentes en Cristo. Pablo llama a los Gálatas a identificarse con las necesidades de los que ministran la palabra. No es solo Dios te bendiga, pero también suplir necesidades materiales si fuere necesario. ¿Alguna pregunta de aplicación, de reflexión? Pablo le dijo a los Gálatas que cada uno mostrara o prestara atención a su propia vida espiritual y que ayudara también a otros. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a los creyentes que se preocupan por el pecado de otros y no por los suyos? Bueno, eso es lo que decíamos. Muchas veces somos más fácil de ver el pecado en la vida de otros y no en la vida nuestra. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros estamos llamados a ayudar a la restauración de los demás, no pensando que son más pecadores que nosotros, son peores que nosotros. Segundo, ¿de qué manera específica pueden los cristianos apoyar el ministerio de sus líderes? Bueno, ¿cuántos de ustedes ha llamado a alguno de los líderes o preguntándole cómo está, hermano, si hay en algo que puedo ayudarle? O quizás ha ido a alguna casa a llevar algo, no sé. Quizás alguien que está en necesidad de cosas materiales, quizás comida, quizás medicina. Es una buena oportunidad para mostrar la misericordia de Dios y nuestro trabajo dentro de la iglesia. Segundo, vamos a hablar del tema general, perseverar en hacer el bien. La palabra nos llama a hacer el bien siempre. Sembrar y cosechar. Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No solamente eso, temporalmente gozo, paz, benignidad, paciencia. Todas esas son parte de esos valores, de esos dones, de esos, qué sé yo, cosas buenas que el Espíritu Santo en su dirección en nuestra vida produce en nosotros. Mucha gente cree que se puede jugar al pecado, jugar con el pecado y que podemos engañar a Dios, porque piensan que no habrá consecuencia de los pecados que se cometen. La Biblia enseña que todo pecado será juzgado. Cuando se abran los libros, o se abre el libro de la vida, en en Apocalipsis 20:12, dice que los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba en los libros. Dos tipos de libros, los libros plural y el libro, que es el libro de la vida. Y dice que los muertos van a ser juzgados por lo que se encontraba en los libros. Pero dice que también se buscó el libro de la vida para ver si su nombre y el mío estaban ahí. Todo el que ha aceptado a Cristo, le ha entregado el señorío de Cristo, vive en victoria, vive en fidelidad. Su nombre está escrito en el libro de la vida cuando usted abrió su corazón. Si usted es un creyente, no se preocupe, que aunque todos esos libros van a decir muchas cosas de mí, de Juan Guerrero, en los libros dice esto, que él era esto, pero entonces mi juez, el Señor Jesucristo, va a decir, busquen el libro, aquel libro, y cuando vean mi nombre, entonces él va a decir, absuelto. Así que no se preocupe, respire. Usted tiene vida eterna y no será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque su nombre está escrito en el libro, pero nuestras acciones en los libros. Pero gloria a Dios que somos del Señor. Pablo nos ilustra las consecuencias pecaminosas como cuando se siembra una semilla. Si la semilla que sembramos es de aguacate, usted no va a dar fruto de mango, ni de lechosa, ni guanábana. Si usted siembra aguacate, los frutos son aguacate. Por lo tanto, lo que usted siembra, eso es lo que usted cosecha. Lo que se siembra es lo que usted recibe. Eso es lo que nosotros recibimos de fruto. Por lo tanto, no debemos esperar a que vengan las consecuencias por nuestro pecado. Alguien decía, el que siembra viento cosecha tempestad.
Y esa es una gran verdad. Así es en la vida espiritual. Nosotros queremos sembrar, tenemos que sembrar cosas buenas si queremos cosechar cosas buenas. Si sembramos para el Espíritu, cosecharemos los frutos del Espíritu. Si damos amor, si sembramos amor en la gente, vamos a cosechar amor de esas personas. Si sembramos compasión, la gente va a ser compasiva. Es interesante que muchas veces cuando nosotros estamos en posiciones de autoridad, no tratamos bien a las personas que están debajo de nosotros. Hay un amigo que me decía, cuando yo vine a ser chairman del departamento en una universidad en los Estados Unidos, me dijo, acuérdate de tratar bien a los de abajo, porque el día que tú caigas, si lo tratas mal, no te van a ayudar, no te van a recoger. Y así es en la vida espiritual. Usted tiene que ser compasivo para recibir compasión. Entonces, hemos visto cómo debemos entender que sembrar implica cosechar. Lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Alguna pregunta de aplicación. Número 1, la gente cosecha según la semilla que ha plantado. ¿Cómo puede usted ayudar a un amigo o amiga que está sembrando mala semilla en su vida? Bueno, yo pienso que ese es uno de los propósitos de conocer al Señor, ¿verdad? No solamente que nosotros entendamos que hemos pasado de vida a muerte, pero hay un propósito que tiene que ver con nuestro rol en la sociedad. Una persona que está plantando mala semilla debe ser avisado. Usted está llamado, usted es el alerta, usted es el vigía, usted es el que está en la torre para cuando ve el peligro pueda avisar a las personas. Por lo tanto, es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Claro, muchas veces no sentimos que tenemos las herramientas. Bueno, la principal herramienta para dar consejo o alertar es el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Por eso, como hemos visto, el mismo Señor decía que a nosotros nos convenía que el Espíritu Santo, que Él se fuera, porque de otra manera no vendría el Espíritu Santo. Entonces Él es el consolador, es el guiador y nos va a guiar a toda verdad. Por lo tanto, no se olvide de eso. Usted está llamado a ayudar. Pregunta 2. ¿Cómo pueden los creyentes estar seguros de que están sembrando en su vida el tipo de semilla que agrada al Espíritu Santo? Bueno, lo primero es saber si usted es guiado por el Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, conocer, levantar la mano cuando viene el llamado e irnos a nuestra casa y entonces seguir haciendo o viviendo de la misma manera que lo estábamos haciendo anteriormente antes de entregar nuestra vida a Cristo, tiene que ser revisado. Cuando nosotros venimos a Cristo y abrimos el corazón, le hacemos a Él Señor de nuestra vida. Un Señor es el que manda en nosotros. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si usted no sabía, los títulos que usted tiene no son suyos. Los títulos que yo tengo me los dio el Señor como llaves para abrir puertas, para la gloria de Él. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Es de la única manera. Si usted está seguro de eso, su vida es un testimonio viviente de que el Espíritu Santo le dirige. Usted puede tomar la decisión de sembrar lo que usted está sembrando. Hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que muchas veces uno siembra y realmente quizá está sembrando en la carne. Hay personas que son muy buenas, pero son buenas en la carne, no en el espíritu. Por lo tanto, hay probabilidad de que lo que vaya a cosechar no traiga gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. El Espíritu Santo está dirigiendo nuestra vida. Gloria a Dios. El segundo subtema es hacer el bien a todos. Gálatas 6, 9 y 10 dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es parte del principio. Nosotros estamos llamados a no cansarnos de hacer el bien. De la misma manera que aquellos que estamos en la carrera, estamos llamados a seguir adelante. Aun cuando nos falte el aire, los pies ya estamos cansados, pero no debemos detenernos. De la misma manera que no debemos detenernos en sembrar, en hacer cosas que agradan al Señor. Sembrar en las personas, como hemos estado diciendo. Quizás nos cansamos de esperar
lo que Dios hará en nuestra vida. ¿Qué giro le dará Dios? Debido a que nosotros entendemos, estamos actuando en consonancia, ¿verdad? Pablo sigue usando la ilustración de la siembra para animar a seguir sembrando. A su tiempo cosecharemos. No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Es la tendencia de los que están en la carrera, cansarse. Nadie puede decir de esos que están corriendo que comenzó con toda la energía y terminó con toda la energía. Es difícil. Usted ve que al final de la carrera todos se tiran al piso porque están realmente cansados. Entonces, tenemos que seguir adelante a pesar de las circunstancias. El versículo 9, la maldad en el mundo muchas veces nos detiene de hacer el bien. Los tiempos finales, como dice Mateo 24, son así. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No deje que los tiempos de maldad, de engaño, de corrupción, lo enfríen. Usted tiene que seguir con el primer amor. Acuérdense que en el capítulo 3 el Señor le decía a una de las iglesias: por cuanto has dejado tu primer amor, tienes que arrepentirte y volver a hacer las primeras obras. Yo no sé si usted recuerda su primer amor, pero quizá era el tiempo en que usted estaba dispuesto a hacer lo que sea por la obra del Señor. Tenemos que entender que Dios no es ajeno a nuestras buenas obras, pero aclara que necesitamos a Cristo para que tengan valor esas buenas obras. Es el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10. Si usted se acuerda, Cornelio era un centurión y tenía buenas intenciones, daba limosna, ayudaba a los pobres, era temeroso de Dios, no trataba mal a los soldados que estaban bajo su autoridad. Pero una noche un ángel le dice: Cornelio, envía a buscar a una persona que está cerca de la playa, Simón, que te puede ayudar y él te va a decir lo que tú necesitas. Claro, lo primero que hizo fue Cornelio, obedeciendo a la visión, fue mandar a alguien a buscar a Pedro. Claro, una de las cosas que estaba pasando, que Dios estaba trabajando en la vida de Pedro, en el corazón de Pedro. Acuérdense, Pedro pensaba que para entrar al cristianismo originalmente había que pasar por el judaísmo. Y entonces Dios quiere mostrarle a él que Él es el Dios también de los gentiles. Por lo tanto, el Señor le muestra un lienzo con animales inmundos que en el Antiguo Testamento se prohibían. Para aquellos que tenían que guardar la ley, no podían comer una serie de carne, de animales, y están descritos ahí. Pero Pedro, cuando ve ese lienzo con todo eso y oye la voz del Señor que le dice: mata y come, él dice: no, yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Bueno, yo supongo que Pedro quizá estaba reaccionando y no sabía lo que estaba pasando. Pero una cosa interesante, y es que el mismo Señor le dice: te van a venir a buscar y no tarden en ir con ellos. Cuando vienen estas personas enviadas por Cornelio, fue para ir a la casa de Cornelio. Pedro se fue con ellos, a regañadientes quizá, pero cuando él llegó a la casa, ya Cornelio había invitado a todos sus amigos y familiares para oír lo que Pedro tenía que decir. ¿Y qué fue lo que Pedro le dijo? Que el justo por la fe vivirá, que el Señor había muerto en la cruz y que había un nuevo pacto con los hombres. El judaísmo no ofrecía lo que Dios demanda o demandaba de los hombres, aceptar el sacrificio de Jesucristo. Muchos se opusieron. Y entonces ahí el Espíritu Santo se habló en lengua, y entonces Pedro estaba asombrado de que entre los gentiles cristianos se hablara en lengua. Y cuando Pedro fue llamado a decir: ¿por qué tú fuiste a visitar una casa de inmundos, de gentiles? Pedro tuvo que explicarle, y entonces comenzaron los hermanos judíos a alabar a Dios de que Dios estaba actuando entre los gentiles. Pero la Biblia registra ejemplos de personas que fueron fieles en circunstancias difíciles y por mucho tiempo y recibieron lo prometido. Es el caso de José. José sufrió mucho. Lea su historia entre Génesis 39 y 41. Usted se va a dar cuenta cómo de ser echado en una cisterna en el desierto y ser vendido y trabajar en una casa y volver a la cárcel acusado falsamente por la mujer del dueño de la casa. Dios tenía un propósito, y cuando va José a la cárcel, ahí es el líder, y ahí Dios le habla
y le revela lo que va a pasar con el panadero y los otros que trabajan en la casa de Faraón. Entonces, Dios tenía un propósito y ese propósito se cumplió porque José fue bendición a través del pueblo egipcio para el pueblo de Israel, que ahí entonces comienza en esos tiempos de vaca flaca y vaca gorda, de ser el único lugar donde había alimento, porque José había sido dirigido por Dios para planificar cómo economizar para los tiempos difíciles. El versículo 10, el llamado es a hacer el bien, especialmente a los de la familia de Dios, mientras tengamos oportunidad. Yo no sé hasta qué punto usted entiende que puede hacer bien. Bueno, se hace bien cuando usted responde a necesidades no solamente materiales, pero también emocionales. Hay personas que necesitan un abrazo, quizá en este momento de pandemia eso es casi imposible. Pero va a llegar el tiempo en que nosotros podamos volver al templo y entonces comencemos de nuevo a practicar el amor entre nosotros, la acogida, el abrazo fraternal, de manera que nosotros podamos realmente ser miembros del cuerpo de Cristo, cuidándonos unos a los otros. Es interesante que cuando en el cuerpo nuestro nos damos una caída o un tropezón, todo el cuerpo se dirige a ese lugar. Usted se da en el dedo gordo del pie y todo el cuerpo baja para ayudar a ese dedo. Cuando usted se da en la cabeza, la mano va a protegerlo. O sea, es parte de ese simbolismo de ver la iglesia como el cuerpo de Cristo, con muchos miembros con diferentes funciones, pero miembros que todos son importantes en el cuerpo de Jesús. No podemos decir que la mano no es más importante, es más importante que el cerebro más que la mano, la cabeza, los pies. Bueno, trate de quitarse un dedo para que usted vea lo difícil que es coger un vaso, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que aprender a eso. Pregunta de aplicación. Pablo animó a los creyentes a no cansarse de vivir como pueblo de Dios haciendo el bien. ¿Cómo puede usted apoyar a otros creyentes que se han desanimado? Hay mucha gente desanimada. Y usted sabe cuándo entramos en desánimo, cuando no recibimos a tiempo la recompensa de nuestras buenas acciones. Oye, le hice un bien y lo que hizo fue pagarme. Hay personas que uno lo ayuda y entonces vienen a ser parte de los enemigos más fuertes que uno tiene. Yo me acuerdo del caso mío, que ayudé a una persona en una institución en los Estados Unidos a ocupar una posición de autoridad dentro de una universidad. Pero esa persona llegó a ser prácticamente, después de yo haberlo ayudado, uno de los enemigos que yo tenía, de esos enemigos gratis que uno consigue. Pero Dios cumplió su propósito y eso era lo importante. Hay que apoyar a la gente que está desanimada, darle un apretón de mano, un abrazo, no te preocupes, Dios está contigo, el Señor tiene propósito para ti. Y entonces que esa persona entienda que alguien está viendo su carrera, que alguien está ayudando en los momentos en que esa carrera parece detenerse por el cansancio espiritual. Nosotros estamos ahí para eso. No podemos olvidar que nuestros hermanos están ahí y son parte del cuerpo del cual yo soy parte también. Por lo tanto, es importante eso. Pregunta número 2 de aplicación. Dios ha preparado oportunidades para que su pueblo sirva. En Efesios 2:10, la palabra nos dice que nosotros somos hechura de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, especialmente esas obras que Dios ha preparado para que nosotros las caminemos. Oiga, hasta las obras buenas que hacemos no son parte de nuestro corazón, es parte de lo que Dios ha hecho para que nosotros caminemos en ella y seamos bendecidos. Cuando usted tiene en su corazón hacer una buena obra, probablemente es el Señor que lo está llevando a hacer esa buena obra. Quizá no nació, algunas veces uno se sorprende, yo ni sé cómo lo hice, pero no sé. Bueno, el Espíritu Santo dirigiendo esas buenas obras para que nosotros caminemos en ella. Yo no sé, cada vez que nosotros tomamos una decisión de hacer algo, si el Espíritu Santo nos está dirigiendo como debe ser, y es algo que va a glorificar a Dios, va a glorificar el reino de Dios, no tenga miedo en dar el paso. Muchas veces pensamos en que vamos a perder financieramente, pero el propósito es ayudar al que tiene necesidad, ayudar al que tiene necesidad emocional también, estar ahí. Hay personas que llegan a la iglesia de último
después del servicio comenzar y son los primeros que se van. Yo no entiendo cómo pueden hacer vida de iglesia de esa manera. O sea, sin darle un abrazo, decirle al hermano, saludarlo. Eso es un estilo de vida que no es conforme a la palabra de Dios. Nosotros somos parte del cuerpo, por lo tanto tenemos que estar ahí hasta que el Señor decida lo contrario. Entonces, vamos a ver el tercer tema general, que es gloria en la cruz. Y la cita bíblica es Gálatas 6, del 11 al 18. El subtema A, Gálatas 6, 11, 13, maestros hipócritas y falsos. Hay maestros. Alguien decía que en el siglo XXI, en las iglesias, deben haber más maestros falsos que verdaderos. En las iglesias, como dicen algunos, está lleno de paganos bautizados. Por eso, algunas veces uno no entiende. Como pastor, uno no entiende por qué la gente reacciona de alguna manera en que lo hace. Pero este versículo 11 comienza Pablo a mostrar, mirad en cuán grandes letras os escribo, de mi mano, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen para que os circuncidéis, solamente que no, por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en la carne vuestra. O sea, es cuestión de que yo le digo a un nuevo creyente, no haga eso, pero yo lo estoy haciendo. En este caso eran los judaizantes que decían a los cristianos gentiles, ustedes tienen que circuncidarse. Eso era parte de la ley general, no parte de los mandamientos, pero el propósito de estos judaizantes era llevar a los nuevos creyentes gentiles a guardar toda la ley. Ellos sabían lo que enseña la palabra, que si tú eres transgresor de uno, te hace transgresor de todo. Por lo tanto, no pensemos que podemos caminar nuestra vida cristiana guardando un mandamiento, como algunos, ese es el mandamiento, el que yo quiero, y entonces pensamos que de esa manera nosotros estamos guardando toda la ley. No, si usted guarda uno, tiene que guardarlo todo. Y no solamente los 10 mandamientos, aquí hay circuncisión y hay otras cosas que nosotros tenemos que aprender, que la palabra lo enseña. Entonces, Pablo estaba mostrando aquí quizá esa enfermedad ocular, que él había pedido al Señor que se la quitara varias veces, de manera que nosotros vemos cómo él dice que escribe en letra grande, para que nosotros veamos de qué manera, en 2 Corintios 12:9, Pablo ora al Señor para que le quite el aguijón. Muchos creen que el aguijón era el problema de la vista, problemas oculares, problemas por los que las personas a mi edad comenzamos a pasar. Muchas veces se me hace difícil leer a cierta distancia. Pero él estaba diciendo, como en otras cartas, que él de su puño y letra estaba escribiendo. Él dictaba, esos manuenses, los escribas, se le dictaba, pero él en muchas de sus cartas, como en Romanos, ¿verdad?, donde aparece el nombre del que había escrito, de manera que nosotros podamos ver en 2 Corintios 12:9 quiénes eran los que estaban ayudando a Pablo en esta oportunidad. Ya al final Pablo retoma el problema de los falsos maestros que estaban inquietando a la iglesia de Galacia, lo que resultó en adoptar por algunos prácticas legalistas que demandaba la práctica de la ley mosaica. La insistencia de que los convertidos se circuncidaran no buscaba el bienestar espiritual, dice Pablo, o insinúa él, sino un apego a la ley mosaica como estilo de vida. La hipocresía de los judaizantes era que ellos se mantenían actuando como judíos delante de los judíos, pero cuando venían los gentiles actuaban con los gentiles. Entonces, eso es una vida, es una doblez, es un estilo de vida que no corresponde a lo que la palabra de Dios enseña. Querían evitar la persecución que resultaba de predicar la salvación por medio del sacrificio de la cruz. ¿Quiénes morían en la cruz? Los asesinos, los ladrones más malos. El Señor Jesús pagó el precio más malo en la cruz por nuestros pecados. Eso hizo un sacrificio perfecto. Aceptar la muerte y resurrección de Jesús
en una sociedad donde algunos creían que se resucitaba, otros creían que no había espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo estaba tratando de que los hermanos entendieran eso. Versículo 13, la hipocresía de los judaizantes era clara. Aunque estaban circuncidados e instaban a los demás a circuncidarse, no se dedicaban ellos mismos a guardar toda la ley. Sin embargo, querían informar a sus compañeros judíos que habían logrado convencer a cristianos gentiles a guardar un punto particular de la ley, no toda la ley, aunque el propósito era llevarlo luego a hacer lo mismo. Eso, por supuesto, era la cúspide de la hipocresía, ya que tanto sus motivaciones como sus acciones estaban equivocadas y se contradecían. Vivir una vida de contradicción es decirle a un hermano, hermano, no haga eso, y entonces cuando nosotros salimos hacemos lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Algunas preguntas de aplicación. ¿Cuáles son algunas formas de hipocresía que podríamos ver hoy cuando la persona intentan obligar a otros a seguir un legalismo en vez de la fe? ¿Cómo deberíamos responder a esta hipocresía? Pues simplemente hay personas que comienzan a aplicar principios que no son bíblicos. Oí la historia de una señora que su hijo de 15 años comenzaba a dejarse crecer el pelo, y ella, cuando él dormía, se lo cortaba, porque la palabra de Dios condena el pelo largo. Sin embargo, yo no sé quiénes eran los barberos en el tiempo de Cristo. Por lo tanto, había mucha barba, había mucho pelo, pero eso es establecer un estilo legalista de vivir la fe cristiana. Decir que los cristianos no se recortan, o las mujeres tienen que dejarse el pelo largo o pelo corto, o las mujeres tienen que vestir todas hasta aquí y el vestido hasta el piso y las mangas hasta las manos. Eso es legalismo. Eso no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que la mujer debe vestir modestamente de la misma manera el hombre. A pesar de todo esto, la gente se le olvida que en el tiempo de Jesús todo el mundo usaba bata. Todos usaban batas. Pero había batas que correspondían a varones y batas que correspondían a mujeres. La vida legalista no es el propósito de Dios. Pregunta 2. Los nuevos creyentes son especialmente vulnerables a los falsos maestros. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a proteger y fortalecer a los nuevos creyentes? Eso es fácil. Cuando usted tenga un comité encargado de los nuevos creyentes, usted tiene que poner personas maduras a dirigir ese comité, porque son los que van a comenzarle a dar las instrucciones a los nuevos creyentes. No puede haber en un comité una persona que desde que venga un nuevo creyente y ese nuevo creyente está usando un color de tela o un vestido muy corto, lo primero que vamos es con lo exterior. Yo pienso que tenemos que comenzar por lo de adentro, por el corazón. Porque cuando una persona cambia el corazón, cambian todas sus exterioridades. Nosotros muchas veces pensamos que lo más importante es lo de afuera y no lo de adentro. Me acuerdo la historia de una misionera que trabajaba en una tribu donde todas las mujeres tenían los senos afuera. En una oportunidad hubo una conferencia y la misionera quería llevar a las jóvenes a la conferencia, y entonces los reunió y dijo, bueno, nosotros ahora vamos a un lugar donde no debemos caminar así porque la gente las mujeres se cubren, y de esa manera participaron. Entonces nosotros estamos llamados a aplicar la palabra poniendo en la iglesia en posiciones clave de dirección a creyentes maduros. El segundo subtema es gloriarse en la cruz. Gálatas 6, 14 al 18. Más lejos de esto esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva vida en Cristo, nueva criatura. Y todos los que anduvieron conforme a estas reglas, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Gloria a Dios. Esos versículos, con su hipocresía, los judaizantes que decían ser cristianos, habían revelado su verdadera motivación. Querían complacer a los judíos, ya que según siendo seguidores del judaísmo, no
actuaban como judíos cuando estaban delante de los judíos. No nos sorprende entonces que se jactaran de su poder para obligar a los creyentes gentiles a ser circuncidados. Pablo, sin embargo, se jactaba en la cruz de Cristo. La circuncisión no determina la posición del individuo ante Dios. Por eso Pablo dice, circuncisión o no circuncisión, lo que Dios busca es la circuncisión del corazón, no del prepucio, ¿verdad? No es cuestión de lo que la tradición religiosa enseña, no. Hay una circuncisión del espíritu cuando nosotros decidimos dar nuestro corazón completo para la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pablo no buscaba pelear, sino la paz, pero proclamando que el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley. Tenemos que entender eso. El Evangelio cierra la brecha entre Dios y los seres humanos. Algo imposible bajo la ley. La palabra de Dios dice, ya no hay judío ni griego, todos somos iguales. Ya no hay varones ni hembras, todos somos iguales. De hecho, el Señor restaura la posición de la mujer en una sociedad que la mujer no tenía valor. Es más, el testimonio de la mujer no se aceptaba. Sin embargo, las primeras que dieron testimonio de la resurrección fueron mujeres, dando a entender que el Señor estaba tratando de posicionar a las mujeres en el lugar que Él tenía para ellas. La palabra de Dios es clara en todo esto, pero nosotros tenemos que entender que no hay diferencia. El Evangelio cierra la brecha entre varón, hembra, judíos y gentiles. Sin embargo, la cruz también crea una brecha entre los creyentes y los no creyentes. Los creyentes se niegan a vivir la vida cristiana bajo la ley del pecado que Pablo nos presenta en Romanos 7. Eso sorprende a los incrédulos, que no participamos como ellos, como la fe toca toda área de la vida del creyente. Por eso muchas veces el creyente es ridiculizado y rechazado en algunos estratos de la sociedad. Juan 15, 18. No nos cansemos de hacer el bien. Vamos a ser perseguidos. Y Pedro nos dice que vamos a ser perseguidos por la fe, nuestra fe en Cristo. Y si alguno sufre por la fe, gloria a Dios. Lo contrario es sufrir por nuestros propios pecados y malas acciones. Renunciamos a la oscuridad y a la muerte que produce el sistema satánico que impera en nuestra sociedad. Juan 5, 24. El versículo 18 termina Pablo cuando con ternura y amor se dirige a los judaizantes y a los no judaizantes, cubriéndolo de la gracia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Por eso, quizá para terminar, ¿qué significa gloriarse? Pregunta de aplicación en la cruz. ¿Y cómo podría relacionarse esto con la humildad que Dios nos llama a exhibir? Y gloriarse es simplemente aceptar lo que viene con aceptar el sacrificio de la cruz. Y es el sufrimiento y es la humillación muchas veces. Usted ha pensado en todo eso que están asesinando, la iglesia perseguida. Nosotros estamos llamados a buscar la forma de orar y ayudar a esos hermanos y hermanas en otras naciones, en Irak, en Irán, países islámicos donde renunciar a la fe o a la tradición islámica implica la muerte. Hay mucha gente presa en Irán por su fe en Jesucristo. Pablo llevó en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles son algunos ejemplos de persecución que los inspiran y los llevan a la oración? Bueno, la iglesia perseguida, hermanos en la República Dominicana que pierden su trabajo quizás por tener una posición de fe delante de los demás personas. Ojalá que nosotros entendamos esto, que el llamado es a compartir nuestra vida en el cuerpo. Gracias a Dios por su palabra. No olvidemos, sin embargo, que estamos llamados a participar de la restauración espiritual de todo creyente que por descuido haya caído en el pecado. Tanto el hermano que cae como a nosotros, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Por lo tanto, recurramos al Espíritu Santo cuando el enemigo trate de hacernos pecar. Gracias por su participación en esta escuela dominical. Dios le bendiga y hasta la próxima. Permítame terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Siembra tu palabra en nuestro corazón y ayúdanos a ser marcados por esa palabra para que nuestra vida sea un ejemplo de lo que son los creyentes en este siglo XXI, donde tanto ejemplo cristiano hace falta. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.